Bien, buenos días hermanos. Vamos a empezar cantando Mirad cuál amor nos ha dado el Padre. Salmo 50. Salmo 50 y vamos a estar mirando los primeros 6 versículos, preparando nuestro corazón para adorar a Dios en esta mañana. Salmo 50, versículo 1 dice: El poderoso Dios, el Señor, ha hablado y convocado a la tierra desde el nacimiento del sol hasta su ocaso. Desde Sión, perfección de hermosura. Dios ha resplandecido. Que venga nuestro Dios y no calle. El fuego consume delante de él y a su derredor hay gran tempestad. Él convoca a los cielos desde lo alto y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y dice: juntadme a mis santos, los que han hecho conmigo pacto con sacrificio. Y los cielos declaran su justicia, porque Dios mismo es el juez. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias que podemos reunirnos en tu casa, Señor. Y Señor, venimos en esta mañana para adorarte, para glorificarte, para exaltar quién tú eres. Sabemos, Señor, que eres un Dios soberano, que estás en control de todas las cosas que suceden, estás en control hasta del más mínimo detalle en nuestras vidas, en nuestro país, en nuestras familias. Y Señor, te damos gracias que eres un Dios soberano, eres un Dios omnipotente y eres un Dios omnisciente y sabes todo lo que sucede y estás en control de tus manos. Y Señor, eres un Dios que eres digno de adorar. Un Dios con el cual podemos tener una relación personal. Y Señor, pedimos que esa relación personal pueda crecer, que pueda ser alimentada día a día y que podamos realmente glorificarte en el medio de esa relación que tenemos contigo, Señor, porque tú eres digno de nuestra gloria, tú eres digno de nuestro honor, tú eres digno de que nosotros vivamos y te obedezcamos y te sirvamos cada día de nuestra vida. Y Señor, queremos exaltar quién eres en esta mañana y pedimos que en esta reunión, con la música, con la predicación de tu palabra, con la aplicación de estas cosas en nuestro corazón, que podamos glorificarte a ti. Ese es nuestro deseo. Pedimos que obres en nuestro corazón, que salgamos de aquí transformados, diferentes a cómo entramos, para tu gloria. Pedimos esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Bien, seguimos cantando. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador es Jesús el Señor. Un gran Salvador para mí. Protege mi vida de todo temor.
no los escucho con los barbijos, así que una más fuerte. Pero bien, vamos a la segunda estrofa. Un gran Salvador es Jesús el Señor, lloviendo pecado quitó. Me guarda y sostiene feliz en su amor, mi vida del mal redimió. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas libró y yo sé que su amor feliz protección me da. Feliz protección me dará. Bien, vamos a ir, esta como última, porque hay 4 estrofas, pero vamos a hacer esta, una más. Raudales de gracia recibo de Él, raudales de paz y virtud. Su espíritu inunda de todo mi ser, de gozo sin par plenitud. Protege mi alma de todo temor, la libra de toda ansiedad. Mis dudas quitó y yo sé que su amor feliz protección me dará. Feliz protección me dará. Bien. Poquito cantando, pero bien fuerte, y igual es verdad lo que dice, ¿no? Un gran Salvador es Jesús el Señor. Bien, vamos, una canción más antes del mensaje. Te amo, Rey. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi que sea un dulce cantar para ti. Otra vez. Te amo, Rey, y levanto mi voz para adorar y gozarme en ti. Regocíjate y escucha mi que sea un dulce cantar para ti. Bien. Vamos a abrir nuestras Biblias a Mateo capítulo 19. La semana pasada estábamos mirando cómo podíamos obtener la vida eterna. Y si recuerdan, el Señor usa a este joven rico, un líder probablemente involucrado en lo que era la religión de ese tiempo, alguien con dinero, era prominente, nos dice la palabra de Dios, y él vino buscando algo
buscando lo que él sentía que le faltaba. Él había seguido las religiones a la indicación que tenemos, él había cumplido, según él, con los mandatos, o por lo menos en su exterior mostraba que cumplía con los mandatos, pero necesitaba algo más. Él estaba buscando lo que el Señor tenía, que era la vida eterna. Y preguntó: ¿cómo puedo obtener la vida eterna? Y el Señor le dijo: cumplir los mandamientos, cosa que es imposible, pero lo que él quería es que el joven rico se dé cuenta de su pecado y se dé cuenta que él no podía llegar a Dios por su propia cuenta, y él nunca llegó a ese punto. Él dijo: yo cumplí con todo. Y el Señor le dijo: bueno, entonces andad, vended todo lo que tenés y volvé y seguime. Y en ese momento se dio cuenta de quién mandaba su vida, y no era Dios, sino que eran sus riquezas. No estaba dispuesto a amar al prójimo y también vivir para Dios. Aprendimos también, y no está en ese pasaje explícitamente, pero sí lo vemos en otros pasajes, que la única forma de llegar al Señor es por obedecer los mandamientos. Y ninguno de nosotros puede obedecer los mandamientos completamente. Entonces lo que necesitamos es alguien que pague por nuestro pecado, porque al fallar en cumplir los mandamientos, pecamos contra Dios, y nuestro pecado nos impide estar en la presencia de Dios. Entonces Dios sabía eso, y sabía que es imposible para el hombre. Entonces, ¿qué hizo? Mandó a Cristo a tomar nuestro lugar, a cargar nuestro pecado sobre Él. Y al creer, al arrepentirnos de nuestro pecado, al reconocer que no tenemos nada que le podemos dar a Dios, y creer en Cristo, que Él tomó nuestro lugar, que Él pagó por nuestra cuenta, somos perdonados y tenemos vida eterna. Eso nos indica la palabra de Dios. El Señor va a seguir ahora con un tema, y va a hablar de el hombre rico, va a hablar de riquezas, va a hablar de la persona con dinero. Y quizás decir: bueno, qué bueno, porque yo no soy una persona con dinero, así que esto no es para mí, ¿no? Poder decir que sos pobre, no, ese es el punto. El punto que va a hablar es el tema de la salvación, y cómo los ricos y también los pobres, aunque no los menciona por nombre, cómo los dos pueden ser salvos o no salvos. Lo que vamos a ver hoy, el título del mensaje es: la salvación proviene de Dios. Y vamos a mirar el versículo, Mateo 19, versículo 23 al 29. Dice así: y Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. Y otra vez os digo que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. Al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían: entonces, ¿quién podrá salvarse? Pero Jesús, mirándolos, les dijo: para los hombres eso es imposible, pero para Dios todo es posible. Entonces, respondiendo Pedro, le dijo: he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Y Jesús le dijo: en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierra, por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Vamos del tema del hombre rico a una enseñanza sobre las riquezas. Lo primero que vamos a ver cuando hablamos de la salvación que proviene de Dios es que el hombre no puede salvarse. El hombre no puede salvarse. Y la idea es que no puede salvarse a sí mismo. El hombre no tiene ninguna manera de salvarse a sí mismo. Necesita de Dios, que vamos a ver el segundo punto. Pero versículo 23 dice: Jesús dijo a sus discípulos: en verdad os digo que es difícil que un rico entre en el reino de los cielos. El reino de los cielos ahí es un término que está hablando del cielo, pero es un sinónimo realmente de salvación, y hemos mirado eso ya. Reino de Dios es otro sinónimo, hablando de lo mismo, está hablando de salvación. Y dice el Señor: es difícil que un rico entre o reciba la salvación. Acabamos de ver una ilustración de cómo no estaba dispuesto a dejar sus riquezas. Y el Señor dice: es difícil. La palabra difícil es la palabra dúskolos en griego, y se usa solamente 3 veces en el Nuevo Testamento. Una vez en Mateo, una vez en Marcos y una vez en Lucas, hablando de este mismo momento que estamos estudiándolo acá. Pero el Señor
más allá de la palabra griega, que significa difícil, el Señor nos dice qué tan difícil es para que el rico entre en el reino de los cielos. Versículo 24, ¿qué tan difícil es? Versículo 24 dice, otra vez os digo, es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que el que un rico entre en el reino de Dios. ¿Okay? ¿Qué tan difícil es? Es complicado, ¿no? La palabra es imposible, vamos a ver eso en un momento, pero ¿qué tan difícil es? Bueno, nos da una ilustración el Señor acá y nos dice que hay un camello, que el camello es el animal más grande que había en Israel en ese tiempo, creo que ahora también, pero es el animal más grande, y nos da un ojo de una aguja, que no traje una aguja porque igual no lo iban a poder ver, pero son así chiquititos. Es más, yo nunca fui bueno en coser y no voy a ser bueno nunca en coser porque no puedo meter nunca el hilito por el ojo de la aguja, ¿no? Entonces saben, es algo así chiquitito y el camello es un camello enorme. Los que fueron a Israel saben qué tan grandes son los camellos, pero son enormes. Y estamos hablando acá y el Señor da una ilustración de un camello enorme entrando por el agujero de una aguja. Eso es más fácil que un rico sea salvo. Ahora, antes de que digan, bueno, no estaba hablando de eso, qué sé yo, bla, 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 ¿de dónde vino esa frase? Les digo esto, en el Talmud, en Persia usaban una frase que decía, es más fácil pasar a un elefante por el ojo de una aguja. ¿Por qué? Porque en Persia el animal más grande era el elefante, en Israel no. Pero era algo, lo que estoy marcando con eso es que era algo que era un dicho que se usaba en ese momento para hablar de algo que era imposible. Y el Señor acá aparentemente agarra ese mismo dicho, pero lo cambia a un camello, porque el camello era lo que era más grande en Israel. Pero era un dicho para marcar que es imposible, ¿no es cierto? Ahora, algunos quieren decir que no es imposible. Entonces, ¿qué hacen? Bueno, cambian la ilustración acá. Dicen, no está hablando de un ojo de una aguja chiquitita, sino que está hablando de un portón. Hay una puerta que se llama la puerta de la aguja. Algo así es en castellano, pero la puerta de la aguja. Y esa puerta de la aguja, realmente, cuando vos tenés tu puerta grande para la ciudad y después tenés una puerta chiquitita que se llama la puerta de la aguja. Y lo que hacen es, cuando viene el enemigo, todos entran rápido y cuando cierran el portón grande, tienen la puerta de la aguja, la chiquitita, para que vos todavía puedas entrar por ahí, ¿no es cierto? Y cuando vas a Israel, te muestran ahí, creo que vimos uno que tenían ahí, pero que realmente no era usado, pero te mostraban cómo era. Y si no, podés ver en YouTube, hay unos videos de cómo muestran la puerta de la aguja. Y lo que quieren hacer algunos con este pasaje es decir, es difícil, pero no es imposible que un rico conozca a Cristo, ¿no es cierto? Porque después, ¿qué haces con los ricos? Bueno, ya vamos a ver qué hacemos, pero algunos quieren decir, es difícil pero no imposible. Entonces lo que hacían es, traían el camello y el camello podía pasar por esa puerta, pero tenía que dejar sus cosas. Entonces lo que decían es, el rico puede entrar al cielo, pero tiene que dejar sus bolsas de riquezas y sus cosas y después pasar. Y tienen toda una ilustración, y quizás han escuchado mensajes sobre eso, como dicen, hay que dejar las riquezas de lado y así podés conocer a Cristo. Todo eso es verdad en cuanto a conocer a Cristo como tu Salvador y creer y no venir con nada porque no podés comprar la salvación. Sin embargo, hay un problema con pensar que está hablando de la puerta de la aguja. ¿Saben cuál es? No dice puerta de aguja, dice el ojo de una aguja. No está hablando de la puerta. Si no hubiese dicho la puerta de la aguja, pero no dice eso. Entonces toda esa ilustración no está en la Biblia. No está hablando de eso. Segundo, algunos dicen, no es la puerta de la aguja, no es un camello, sino que es un error de lo que estaba escrito en griego. Camello se escribe básicamente así en el griego, se escribe camelos, pero la palabra es camilos. Eso es lo que dicen. Entonces dicen, la palabra es camilos, hay una letra de diferencia, y camilos significa una soga. Y lo que es la soga es que se refiere a una soga que se usa para los barcos, para sostener el ancla del barco. Entonces no estás hablando de una soguita, estás hablando de una soga bien ancha. Y están diciendo entonces acá, lo que el Señor estaba diciendo es,
Es más fácil que una soga de barco pase por la aguja, el ojo de una aguja, que un rico sea salvo. Otra vez, dicen, sería muy difícil, pero no totalmente imposible, aunque sí. Pero eso, lo que están tratando de hacer con estas ilustraciones, es decir, el Señor no está diciendo imposible, está diciendo que es difícil. Pero la realidad es esta. El Señor está diciendo que es imposible. ¿Saben cómo sé? Versículo 26. Jesús mirándolo le dijo, para los hombres eso es imposible. Ahora vamos a llegar a eso porque todavía no hicimos el 25, pero es imposible. El Señor quiere marcarnos con una ilustración que es imposible, y aunque las otras suenan lindos para armar un mensaje y tener toda una ilustración, no es de lo que está hablando, porque el Señor está marcando con esa ilustración que es imposible que un rico sea salvo por su propio método. Jesús está realmente eliminando que vos podés llegar por tus propias obras al Señor. Esa era la idea que tenían los discípulos, esa era la idea que tenía la religión de ese momento. Vamos a ver eso en un momento, pero ellos pensaban que podían llegar a Dios por sus propios métodos, por cumplir con las leyes, por escribir más leyes para poder cumplir con las otras leyes. Y eso es lo que hicieron. Y el Señor viene acá y está diciendo, no es difícil, es imposible que vos llegues a Dios por tu propia cuenta, porque vos tenés pecado y alguien tiene que pagar por ese pecado. Tu pecado no te permite estar en la presencia del Señor. Pero cuando hace referencia acá, sí menciona a un rico, entonces tenemos que tratar con el tema del rico. ¿Qué significa? ¿Es imposible para un rico que sea salvo? La respuesta es sí y no. Es imposible. ¿Por qué dice eso el Señor? Porque ellos se basan en su propia riqueza. Porque el rico hasta ese momento pensaba que el Señor lo iba a aceptar porque tenía dinero. El rico está pensando en sus posesiones, está pensando en su vida, cómo va a guardar, cómo va a gastar, cómo va a vivir, los placeres que él quiere vivir. Y el Señor es secundario. El hombre rico quería agregar a Dios a lo que él ya tenía. Y Dios le dijo, vendelo todo, regalalo todo. Y vení, dejalo todo de lado y vení y servime. Pero el rico tiene una forma de pensar solamente en su riqueza que lo hace imposible llegar a Dios. Les menciono un pasaje que pueden anotar si quieren, pero en Lucas, capítulo 12, versículo 16, el Señor nos da una parábola de cómo piensa el rico. Dice así, también le refirió una parábola diciendo, la tierra de cierto hombre rico había producido mucho. Y este hombre rico pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré? Ya que no tengo dónde almacenar mis cosechas. Entonces dijo, esto haré, derribaré mis graneros y edificaré otros más grandes, y allí almacenaré todo mi grano y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, tienes muchos bienes depositados para muchos años. Descansa, come, bebe, diviértete. Pero Dios le dijo, necio, esta misma noche te reclaman el alma, y ahora, ¿para quién será lo que has provisto? Después dice así, el que acumula tesoro para sí y no es rico para Dios. Pero la ilustración ahí es cómo piensa un rico. Un rico piensa cómo puede ganar más dinero. Piensa en invertir, piensa en disfrutar de los placeres. Ahora, hermanos, antes de que seamos muy duros con los ricos, nosotros hacemos exactamente lo mismo. Nuestro mundo está creado, está armado por Satanás para pensar que necesitas buscar y tener cosas y disfrutarlo y estar descansando en esas cosas, y si vos no tenés dinero, estás al horno, estás en problemas. Obviamente debes trabajar y orar que el Señor te bendiga y ser buen mayordomo de las cosas que el Señor te dio. Pero lo que está acá hablando es una forma de pensar, de depender de tus riquezas, de buscar tus riquezas, de que tu fuerza, tu energía sea hacia las riquezas, que era el problema del hombre rico y es el problema de muchas personas en el mundo, pero también hay cristianos que viven así. Pero en este caso, este rico que está hablando viene al Señor diciendo,
dame la salvación. ¿Qué tengo que hacer? ¿Cuánto te tengo que dar? Y el Señor le dijo a este joven rico, le dijo, dejalo todo, regalalo y vení. Y él dijo, no puedo hacer eso porque tengo muchas posesiones. Porque el hombre rico está pensando en tener más cosas. Y es una forma de mentalizarse. Ahora, una nota al margen acá. Hoy en día se habla mucho de, especialmente en iglesias que hablan de la prosperidad, que cuanto más dinero tenés, Dios es resultado de que Dios te está bendiciendo. Algunos dicen porque vos ofrendás más, vas a recibir más, cosa que no es bíblica. Pero aún la persona que más dinero tiene, a veces dice, yo tengo todo esto y soy bendecido más que el otro porque estoy viviendo para el Señor de una manera diferente al otro. Y tener riquezas no necesariamente significa que sos bendecido. Puede haber personas pobres que son totalmente bendecidas por el Señor. Puedo hablar de libros de misioneros que han dado su vida, que eran pobres, pero que fueron bendecidos en gran manera por Dios. Puedo hablar de ricos que fueron bendecidos en gran manera por Dios, y puedo hablar de ricos que realmente fueron ricos, pero no tenía nada que ver con la bendición de Dios, porque lo único que hicieron fue dedicar su vida, no a Dios, sino a tener más riquezas. Lo que quiero marcar con eso es esto, hermanos. No debemos juzgar nosotros a alguien porque tiene o no tiene dinero. Sí hay parámetros donde el que no trabaja, que no coma. El Señor dice eso. Pero el tener dinero no significa necesariamente que Dios te bendijo, porque hay ricos que no están siendo bendecidos por Dios, ricos creyentes que no han sido bendecidos por Dios, que no están viviendo para Dios, que no están tomando decisiones para Dios. Y después a veces a veces te dicen esto porque Dios me bendijo, y cuando no tiene nada que ver con Dios. Pero también hay pobres que piensan, porque yo no tengo, es porque yo soy más espiritual que la persona que sí tiene. Las dos formas de pensar son erróneas. Número uno, porque vos lo único que tenés que preocuparte es cómo es tu vida con el Señor. Y vos necesitas, si tenés plata o no tenés plata, si tenés dinero o posesiones, debes vivir para el Señor. Debes glorificar a Dios con tu vida. Y les puedo decir esto, conozco a pobres que fueron bendecidos en gran manera, conozco a ricos que fueron bendecidos en gran manera. Yo he vivido como pobre, aunque no lo crean, y he vivido, no sé si rico, pero he vivido con cosas que el Señor me ha dado, que nos ha bendecido en gran manera. Y en las dos maneras he tenido que aprender a glorificar a Dios y adorar a Dios y agradecerle por cómo nos ha bendecido. Pero tenemos la tendencia, como el mundo, a pensar, igual que ellos que vamos a ver en un momento, los ricos son bendecidos por Dios porque mirá cómo tienen, y no necesariamente es así. Y también en el mundo cristiano tenemos la tendencia a pensar, soy pobre, entonces significa que soy más espiritual, que tampoco significa eso, porque hay pobres que no son espirituales para nada. En algunos casos son pobres porque no hicieron las cosas como Dios quería. En algunos casos son pobres porque Dios quería que sean pobres y que glorifiquen a Dios de esa manera. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Lo que estoy diciendo es, no podemos juzgar por si tienen plata o no, si aman a Dios o si han sido bendecidos por Dios. Si tenés dinero o no, debes vivir para Dios. Ese es el punto, que es una nota aparte porque no está en este pasaje. Bien, seguimos. Versículo 25, entonces, el Señor dice, es muy difícil, es tan difícil que es imposible que un rico que está dependiendo y viviendo en su riqueza llegue a Dios, porque no va a querer entregar todo eso. Y vimos la ilustración de este joven. Versículo 25, miren esto. Dice, al oír esto, los discípulos estaban llenos de asombro y decían, entonces, ¿quién podrá salvarse? Ahora, lo que nos están diciendo es esto. Toda mi vida me dijeron que el que tiene dinero es porque Dios lo está bendiciendo en gran manera. Es porque él está re cerca a Dios. Mirá, él ama a Dios con su vida y Dios le dio todas estas cosas. Algunos piensan así hoy, y eso es lo que quiero marcar. En este tiempo la religión decía, el pobre es porque algo hizo contra Dios, no está viviendo para Dios. Y el que tiene dinero es porque vive para Dios. Es porque Dios lo ha bendecido, porque Él ha dedicado su vida al Señor. Y realmente
Ninguna de las dos es así. Pero les digo esta cosa, en Israel, las personas allí, los fariseos o los rabíes, habían creado reglas y agregaron leyes para seguir. Y una de las leyes era esta: no podés donar más de 1/5 de lo que tenés. Si haces eso, Dios va a estar enojado. Es pecaminoso, es contra la ley. Entonces ellos dijeron: Dios le gusta que tengamos dinero. Eso es un resultado de la bendición de Dios. Entonces, cuanto más cosas tengo, más dinero, más posesión, más Dios me ama. Y tengo que mostrarlo a todo el resto que yo soy alguien que Dios valora. Y vivían así, al punto que inventaron una regla que dijeron: no puedo, quiero darte dinero, quiero ayudarte, pero no puedo, porque la ley no me lo permite. Entonces crearon leyes para seguir con su avaricia y dijeron: esto es lo que Dios quiere de nosotros. La otra cosa es que ellos podían ofrendar. El hecho de que ofrendaban y la gente lo miraba, decía: mirá cómo ama a Dios. También podían comprar los sacrificios necesarios en todas las veces que tenían que hacer sacrificios. Ellos podían comprar el mejor. Entonces, la idea que se había fomentado y se había instituido en la religión judía, en la forma de pensar, era: el que más dinero tiene, realmente está a un paso del cielo. El Señor básicamente le está diciendo: vos ya estás en el cielo, no te preocupes. Ya tenían garantizado el cielo. Y viene el Señor, o sea, los discípulos están tan asombrados con lo que dijo el Señor, que dijo: es imposible. Y ellos dijeron: ¿cómo puede ser? Entonces le dicen: si el rico no puede ser salvo con todas las características que él tiene y toda la ofrenda que puede dar y el cordero que puede pagar y todas esas cosas, entonces ¿quién podrá salvarse? ¿Quién puede llegar a Dios por su propia cuenta? Aunque ellos no entendían todo lo que estaban preguntando. La respuesta es: nadie. Pero ellos estaban como: si los ricos no pueden salvarse, que escuchamos y vimos toda la vida, ¿quién puede salvarse? El Señor dice, versículo 26, Jesús mirándolos, y la idea acá es que los miró a los ojos, le dijo: presten atención, mirándolos, le dijo, versículo 26, para los hombres eso es imposible. Hermanos, ningún hombre puede llegar al Señor por su propia cuenta. Sabemos eso. Lo escuchamos en la palabra de Dios. El mundo no sabe eso. Cuando vos le preguntás a alguien que es religioso, le decís: ¿por qué pensás que vos llegás, morís hoy, ¿dónde vas a ir? Y no sé, espero que el Señor me acepte. Y dice: ¿y basado en qué te va a aceptar? Yo fui bueno en mi vida. Yo di a los pobres. Fui a la iglesia por lo menos 2 veces por año, en Pascua y en Navidad. Y tienen una lista de cosas. Y el Señor está diciendo: es imposible. El rico con su dinero, el religioso con su religión, es imposible, no puede llegar a Dios, no va a salvarse porque no puede pagar por sus pecados. Final del versículo 26 dice: pero para Dios todo es posible. Hay algunos que una vez que llegan a que es imposible que un rico sea salvo, dicen: es imposible. Vamos a predicarle a los pobres, no le prediquemos a los ricos. Pero lo que nos está diciendo este pasaje, aunque está marcando a los ricos, nos está diciendo que todas las personas, es imposible para todas las personas salvarse. No pueden por sí mismos, por su situación de pecado. Es imposible para el hombre de cualquier religión, de cualquier forma que trata de llegar a Dios, hacer suficiente para que Dios le perdone sus pecados. Imposible. No puede hacerlo. Rico o pobre, no importa. Pero para Dios todo es posible. Dios es el que nos salva. Pensá en tu propia vida, y es muy importante esto. ¿Qué le pudiste ofrecer al Señor para que te salve? Nada. No le pudiste ofrecer nada. Y hoy que te salvó, ¿qué le podés ofrecer? Nada. Pero le ofreces tu vida,
le das porque Él te compró, porque Él te salvó, hoy vivís para Él. Hoy dedicás tu vida, tu corazón, tu forma de pensar a amar a Dios, a crecer y a vivir para Él. Pero Dios es el que salva. ¿Es imposible que un rico conozca a Cristo? Sí, por su propia cuenta sí. ¿Es imposible que un pobre conozca a Cristo? Sí, por su propia cuenta sí. Pero Dios es el que hace la salvación. A veces nosotros pensamos, sí, Dios es el que hace la salvación, pero después mirá mi vida. Después, realmente yo lo ayudé a Dios porque estaba creciendo espiritualmente. Dios es el que hace toda la obra en nuestro corazón. Y a veces entre creyentes pensamos, yo soy mejor que fulano porque Dios me ayudó a crecer espiritualmente. Y pensamos que somos superiores o actuamos como que nosotros hicimos algo especial para que Dios nos acepte o nos dé el lugar donde estamos. Cuando la realidad es que nada de lo que tenemos, nada de lo que Él hizo podría hacerse si Dios no hacía la obra de salvación en nuestra vida y la obra de crecer espiritualmente. Entonces, ¿quién podrá salvarse? Por su propia cuenta, nadie. Dios necesita hacer la obra. Les comparto un versículo, Juan, capítulo 1, versículo 12. Pero a todos los que le recibieron, les dio el derecho de llegar a ser hijos de Dios. Es decir, a los que creen en su nombre. Que no nacieron de sangre, ni de la voluntad de la carne, ni de la voluntad del hombre, sino de Dios. Este versículo nos dice, no podés llegar a Dios por tu propia voluntad, no podés llegar a Dios en la carne, necesitas ser limpio por medio de la sangre, y Dios proveyó el camino a ser salvo por medio de Jesucristo. Nos dio el derecho a ser hijos de Dios por creer en Cristo, que tomó nuestro lugar, que nos limpió. Pero esa obra no la hiciste vos, no la hice yo, no la iniciaste vos, la hizo Dios en tu corazón. Y lo que Jesús está diciendo acá, la salvación, no dependía nada de vos ni de mí, sino que Dios un día dijo, voy a hacer una obra en el corazón de Andrés para que Andrés conozca a Cristo como su Salvador y sea salvo. ¿Por qué? ¿Porque Andrés era bueno? No, porque Dios decidió que así sea. Y Dios dijo lo mismo en tu vida y dijo, voy a hacer una obra en su corazón para que él o ella pueda ser salvo, conozca a Cristo y viva para el Señor. Y Dios hizo una obra en tu corazón. Y hoy espera que vivamos para Él. Como resultado de lo que Él hizo en nuestro corazón. Como agradecimiento. Porque somos regenerados. El hombre no puede salvarse a sí mismo. El segundo punto, y vamos un poco más rápido. El hombre recibirá recompensa. Versículo 27. Entonces respondió Pedro, le dijo, he aquí, nosotros lo hemos dejado todo y te hemos seguido. ¿Qué pues recibiremos? Qué bien, Pedro, ¿no? Siempre leemos las preguntas de Pedro y si somos honestos nosotros estaríamos pensando exactamente lo mismo, ¿no es cierto? Pedro está como, mirá, nosotros no tenemos posesiones, lo poco que teníamos, tenía un barco, un barquito para pescar y tenía mi empresa de pescados ahí y lo dejé, Señor, lo dejé para vos. ¿Qué voy a recibir yo? ¿Qué vamos a recibir nosotros? Versículo 28. Y Jesús le dijo, en verdad os digo que vosotros que me habéis seguido, en la regeneración, cuando el Hijo del Hombre se siente del trono de su gloria, os sentaréis también sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Bien, vamos a ver esto rápidamente, pero vamos a verlo más adelante en el capítulo 24 específicamente, pero quiero ver la palabra regeneración. Esa palabra se usa una sola vez más en el Nuevo Testamento y el pasaje es Tito capítulo 3 versículo 5 y habla de la salvación. Dice Tito 3:5, Él nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino conforme a su misericordia, por medio del lavamiento de la regeneración y la renovación por el Espíritu Santo. Y lo que hablamos es de que pasamos de muerte espiritual a vida espiritual. Pasamos de ser muertos a nueva criatura. Somos regenerados. Eso es lo que habla en Tito. Está hablando de conocer a Cristo como tu Salvador y ahora de nacer espiritualmente, de tener vida espiritual. Pero en el pasaje acá,
está usando la misma palabra y habla de la regeneración, pero nos dice cuándo va a ser la regeneración. ¿Y qué dice? Cuando el Hijo del Hombre se siente en el trono de su gloria. ¿Cuándo se va a sentar el Hijo del Hombre en el trono de su gloria? Esa es la pregunta que debemos estar haciendo. Sin entrar en mucho detalle, porque lo vamos a ver más adelante, está hablando del tiempo del milenio. Si lees Apocalipsis vas a leer toda la tribulación y todos los problemas por 7 años, y cuando termina la tribulación, las personas que conocieron a Cristo en la tribulación van a estar, antes de eso, va a volver el Señor va a venir cuando termina la tribulación y va a reinar, va a venir en gloria y poder y va a reinar por 1000 años. Satanás va a ser atado y va a ser tirado en el pozo por 1000 años, atado, sin poder salir, y el Señor va a reinar por esos 1000 años. En esos 1000 años, y podés ver referencia al reinado del Señor en Salmo 2 o en Apocalipsis 19, pero en ese tiempo van a estar los santos del Antiguo Testamento, nos dice eso en Daniel capítulo 7, van a estar los santos del Nuevo Testamento, que seríamos nosotros, si el Señor regresa, 1 Corintios 6:2, van a estar los santos que creyeron en Cristo durante la tribulación, y van a estar los apóstoles, porque acá los apóstoles dice que van a sentarse sobre 12 tronos para juzgar a las 12 tribus de Israel. Y todo eso va a pasar luego de la tribulación. El Señor va a volver, va a reinar por 1000 años, y después va a haber una pelea y después va a terminar todo. Y va a haber una nueva tierra, un nuevo cielo, y vamos a estar por toda la eternidad glorificando a Dios. Que eso es futuro, más futuro a lo que estamos hablando acá. Pero el tiempo de la regeneración está hablando del tiempo donde el Señor va a reinar por 1000 años. Y está hablando de un tiempo nuevo donde el Señor va a reinar. Pero no está hablando, no vamos a tener todavía nuestros cuerpos glorificados, eso es en el futuro. No va a ser la nueva tierra y el nuevo cielo que el Señor va a crear más adelante, pero en ese momento no, vamos a estar todavía en la tierra, lo que queda de la tierra después de la tribulación, y el Señor va a reinar. Mateo 24, que está ahí unas páginas, lo menciona. Mateo 24, versículo 29, dice: inmediatamente después de la tribulación de esos días, el sol se oscurecerá, la luna no dará su luz, las estrellas caerán del cielo y las potencias de los cielos serán sacudidas. Entonces aparecerá en el cielo la señal del Hijo del Hombre, y entonces todas las tribus de la tierra harán duelo y verán al Hijo del Hombre que viene sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Y realmente ahí es donde empieza a reinar, y nos dice eso en Apocalipsis 19. Pero vamos a estudiar eso en más profundidad cuando llegamos a Mateo 24. Por ahora, el versículo 28 dice: ustedes que me siguieron, que dejaron todo, que creyeron en mí, aunque Cristo todavía no había muerto, pero creían que Cristo era el Dios, el Mesías, el Dios verdadero, ya lo habían dicho eso. Versículo 28 dice: ustedes que me siguieron, que dejaron todas las cosas, cuando yo venga a reinar, cuando el Señor venga a reinar, el Hijo del Hombre va a estar en su trono de gloria, y ustedes también van a sentarse sobre 12 tronos y reinar y juzgar conmigo a Israel. Van a recibir recompensa reinando con él. Y versículo 29, van a recibir una herencia también, dice: y todo el que haya dejado casas, o hermanos, o hermanas, o padre, o madre, o hijos, o tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. Hay dos cosas acá. Si vos dejaste padre, o madre, o familias, o hermanos, o lo que sea, ¿cuándo dejaste eso? Bueno, hermanos, nosotros hoy, en Argentina, en Sudamérica, de este lado del mundo, digamos, no vivimos mucha persecución por ser un creyente. Pero quizás cuando vos conociste a Cristo como tu Salvador, tu familia estaba enojada. Hay padres que no le hablan más a sus hijos porque van a la iglesia o están enojados con ellos. Hay lugares donde si vos conocés a Cristo como tu Salvador, no solamente que no quieren hablarte más, sino que te entregan a las personas oficiales del lugar para que te maten. Porque ya no crees en Alá, por ejemplo.
sino que has cambiado tu religión y mereces morir. Hay personas que pierden su vida, pero hay personas donde pierden a sus padres, a sus madres, a sus hermanos, a sus familias, o quizás pierden posesiones por seguir a Dios. Y el Señor acá está diciendo, esas personas que pierden eso por seguirme a mí, como este hombre rico que no quería dejar sus posesiones, si él hubiese dejado esas cosas, va a recibir 100 veces más. Ah, qué lindo ese versículo, ¿no? A ver, yo estoy dejando, ¿cuánto tengo en la billetera? Voy a dejar todo y el Señor me va a dar 100 veces más. Quizás decir, para cuando venga acá, con la inflación que tenemos ya no va a valer nada, ¿no? Pero a veces pensamos así, no está hablando de la prosperidad, lo que está diciendo es esto. Los que dejaron familia por el Señor, para seguir al Señor, no está diciendo que no es difícil, está diciendo que es difícil, pero vas a heredar una familia. ¿Qué familia? La familia espiritual. Hermanos, hermanas, padres, madres, vamos a ser un cuerpo de Cristo viviendo para el Señor, glorificando a Dios, y vas a tener una relación con todos ellos. Eso es lo que nos está diciendo. Vas a recibir cientos y cientos de creyentes que van a estar allí siendo parte de tu vida. Hoy en día vos decís, bueno, realmente quiero eso, ¿no? A veces nosotros somos muy malos con otros creyentes en nuestra vida, pero imagínate si vos podés perder tu vida por ser un creyente, ¿qué relación tendrías con otros creyentes que piensan igual que vos? Ya no estarías peleando por si alguien te saludó, o si te miró mal, o si no te saludó, o si cumplió con esto, o si no cumplió con el otro, si se vistió así o se hizo así. No estaríamos preocupados por esas cosas, estaríamos preocupados por tener una buena relación con las personas que creen igual que nosotros y que corren riesgo su vida. Más allá de si vivimos eso o no, no es lo importante es que si vos perdiste familia por seguir al Señor, el Señor va a bendecirte con más hermanos, hermanas, padres y madres espirituales, y vamos a vivir toda una eternidad así, con una relación con otros hermanos. Y el Señor dice, va a ser 100 veces más de lo que tenés o lo que dejaste. Y heredarás la vida eterna. Ahora, la vida eterna no viene por dejar estas cosas. La vida eterna viene por creer en Cristo y vivir para Él y obedecerle y realmente dedicar tu vida a Él. Y eso es lo que estaban haciendo acá. Pedro está diciendo, ¿cómo vamos a ser salvos nosotros? ¿Qué es lo que vamos a recibir? Y el Señor le dice, vas a recibir más de lo que tenías y vas a recibir la vida eterna. Por toda la eternidad vas a poder glorificar a Dios sin dificultades, sin problemas, adorarle por toda la eternidad. ¿Y cómo viene eso? No por el hombre, es imposible para el hombre. Viene cuando Dios hace la obra en nuestro corazón, por voluntad de Dios. Y hermanos, si conoces a Cristo como tu Salvador, da gracias a Dios que Dios obró en tu corazón. Porque no dependía de vos, dependía totalmente de Dios. Y Dios decidió hacer esa obra y Dios obró en tu corazón para que puedas creer. Y creíste en Cristo, te arrepentiste de tu pecado. Dios hizo eso en tu corazón. El Espíritu Santo te dio convicción de pecado. Y Dios te salvó. Y no dependía de nada de tu vida o de mi vida. Si hubiera dependido de algo de mi vida, entonces ya no es una obra de Dios, sino que yo tengo que ver. Y Dios dice, no, no es una obra del hombre, es una obra de Dios. Y Dios inició, Dios continuó, Dios nos salvó. Y hoy, si sos salvo, decís, gracias Señor. Gloria a Dios por lo que Él hizo. Y ahora tu vida debe ser dedicada al Señor. Ahora, si Dios, si la salvación dependiera de mí, yo puedo decir, mira lo que hice. Dios me salvó porque vos viste cómo soy, y obvio que me va a salvar. Y después puedo decir, bueno Dios, yo quiero vivir un poco para vos, pero no totalmente, porque después de todo, me salvaste por las cosas que yo hago. Y negociamos con Dios. Y Dios está diciendo, acá Jesús está diciendo, no, completamente lo opuesto. No tenemos nada para ofrecer al Señor. Dios es el que te salva y Dios ahora quiere que vivas para Él y vas a estar toda la eternidad, eso nos espera, pero hoy viví para Él, dedicar tu vida a Él, agradecerle por lo que Él ha hecho. ¿Perdiste cosas por ser cristiano?
Dios te va a bendecir con más. ¿Cuándo? No sé si va a ser ahora mientras vivís, pero en el cielo vas a recibir más. Perdiste familiares, tuviste relaciones rotas por medio de ser un creyente, el Señor va a bendecirte con más relaciones y la vida eterna. Hermanos, este pasaje nos muestra que Dios es el autor de la salvación en nuestra vida. ¿Y qué debemos hacer? Debemos decir gracias, Señor. Porque ¿saben qué? Si dependiera de nosotros, no seríamos salvos. Seríamos religiosos, pero no seríamos salvos, porque no podemos ser salvos por nuestra propia cuenta. Entonces, miramos este pasaje y debe ser de ánimo para nuestra vida. No importa la situación económica que estás viviendo, porque el tema principal no es ni rico ni pobre, porque Dios salva a todos según la voluntad de Él. Es imposible para el rico, es imposible para el pobre llegar a Dios, pero Dios es el que hace la obra y lo hace posible en nuestros corazones. Era imposible que vos conozcas a Cristo por tu propia cuenta. Dios inició eso en tu corazón y nosotros debemos ahora darle cuenta, darle gracias y vivir para el Señor. ¿Te das cuenta que no hiciste nada para obtener tu salvación? Espero que sí, porque eso es lo que nos dice el pasaje. Sin embargo, aunque no hicimos nada, Dios hizo todo. Dios mandó a su Hijo a morir en la cruz por nuestros pecados y pagó todo. Y nosotros, al arrepentirnos de nuestro pecado y creer, nos espera una herencia, vida eterna y reinar con el Señor y glorificar a Dios por toda la eternidad. ¿Por hacer qué cosa? Nada. Porque Dios decidió que es así y damos gracias a Dios. Y la respuesta entonces a eso es: glorificás a Dios con tu vida. Porque nosotros debemos estar glorificándole, agradeciéndole todos los días lo que Él ha hecho, creciendo en conocer más a quién es este Dios. Y decimos, bueno, yo soy salvo, Dios lo hizo, pero ahora tu vida, ¿estás dedicado al Señor, agradeciéndole? Debemos glorificar a Dios con nuestra vida, con pensar cosas bíblicas, con crecer espiritualmente, con servir en la iglesia, con ministrar el uno al otro, con crecer obedeciendo la palabra de Dios. ¿Para qué? ¿Para que Dios nos acepte? No, ya nos aceptó. Para glorificar a Dios, que merece toda honra y gloria. El autor de nuestra salvación es Dios. Y damos gracias a Dios que es así. Vamos a orar. Padre nuestro, te damos gracias por este gran pasaje que hemos visto. Señor, te damos gracias que la salvación no dependía de nosotros, no depende de nosotros. Muchas veces somos engañados con nuestra propia mente, nuestro propio corazón, a pensar que somos buenos, que no somos tan malos. Sin embargo, Señor, al reflejar nuestras vidas con tu palabra, nos damos cuenta enseguida que somos pecadores, que no cumplimos con tu palabra, que realmente estamos lejos de ser perfectos y personas buenas. Y Señor, te damos gracias que no solamente nos mostraste nuestro pecado, sino que un día nos ayudaste a entender que nuestro pecado era rebeldía hacia ti y que necesitábamos de alguien que muera en la cruz, que pague por nuestros pecados, y Señor, mandaste a Cristo a tomar nuestro lugar. Y te damos gracias, Señor, no solamente que Él cargó nuestro pecado sobre Él, que era perfecto y es perfecto, que murió, fue sepultado y resucitó al tercer día, Señor, pagando por la muerte, o teniendo victoria sobre la muerte, pagando los pecados del mundo. Pero te damos gracias por eso, pero te damos gracias, Señor, también que un día iniciaste la obra de salvación en nuestro corazón. Nos hiciste dar cuenta de nuestro pecado, de nuestra rebeldía, y pudimos creer, porque eso era tu voluntad. Te damos gracias, Señor, porque la salvación es completamente tu obra. Y te damos gracias que servimos un Dios así, que nos ha salvado. Señor, pedimos que nuestro deseo hoy sea de vivir para ti, sea de glorificarte, de realmente exaltar tu nombre por medio de vivir de acuerdo a tu palabra. En todas las áreas de nuestra vida, que cambies nuestro corazón, que nos transformes para llevar el Evangelio a otros, pero también para vivir de acuerdo a tu palabra como testimonio, pero más importante, para glorificarte con nuestras vidas. Te agradecemos por este gran pasaje, en el nombre del Señor Jesús.
Cantamos Contempla a Dios para terminar esta mañana. Algunos avisos o pedidos de oración realmente, pero primero el aviso, está la caja de ofrenda allá. Si querés dar tu ofrenda para el Señor, es una manera, no lo hacemos para glorificar a Dios. La ofrenda es parte de la adoración al Señor, es bíblico y lo tenemos allá por los protocolos que tenemos que manejar, pero pueden dejarlo en la caja allí, se contará para poder seguir manteniendo y haciendo el ministerio aquí. Pero es una forma de adorar a Dios, así que pueden hacer eso después. Algunos pedidos de oración. Mi suegra Mónica fue internada la semana pasada, ya sabían eso. Nos dijeron al principio que probablemente necesitaba un marcapaso. Le pusieron el marcapaso el día lunes. Después nos dijeron, no, el día domingo, y el lunes le iban a dar el alta, o era posible que le den el alta. El día lunes vino, dijeron no, le tenían que hacer 3 stents. Entonces el día martes le hicieron un stent, el día jueves le hicieron el segundo stent y le dijeron probablemente el viernes te vas y el tercer stent lo vamos a hacer ambulatorio en el futuro. Llegó el viernes,
trataron de levantarla para ver si podía venir y se empezó a marear. Entonces le dijeron, bueno, quizás el sábado, y estamos ahí a la espera. No hemos escuchado más nada, le cambiaron un poco el medicamento, pero bueno, estén orando. Ha pasado una semana difícil, no ha dormido bien, está en ¿qué lugar? Unidad coronaria, que dice hay un montón de máquinas, hay ruido, no ha dormido bien de noche. Entonces el corazón está bien ahora con el marcapaso y los 2 TEN, tiene que hacerle el otro en el futuro, pero los remedios de diabetes y cosas así necesitan regular eso para que pueda estar bien. Ahora, les pido que oren para que pueda volver a casa cuando esté lista, ¿no es cierto? No antes. Pero también oren por ella en este tiempo porque no es fácil, y todos los días le dijeron a ella, mañana probablemente te van a dar el alta, o sea que ella esperó hasta mañana y después se dio cuenta que no le iban a dar el alta, entonces eso también la desanimó un poco, ¿no es cierto? Así que bueno, estén orando por Mónica y estén orando por la familia también, Romina, Nadia, Alberto y también Pablo, estén orando por ellos mientras tratamos con todo esto. Estén orando por Fede. Fede jugó a la pelota ayer y le pegaron una patada, pensó que era un golpe nomás, pero a la noche, después del partido, anoche fue al médico, fue el doctor, y tiene una fractura en el tobillo, así que hoy por eso no están hoy, pero hoy van a hacerse una tomografía, creo que debe estar haciendo eso ahora, para ver si le tienen que poner un yeso o una bota. Así que estén orando por él, por toda la situación que está enfrentando con eso, cómo va a afectarle poder manejar y todo eso, y todas las cosas que tiene en su vida. Oren por él también en este tiempo. Bien, oramos por Rosita, que está de viaje en Rosario. La vacunaron el otro día con la segunda vacuna, y cuando ya tenía la segunda vacuna viajó a ver a su mamá y a su familia, que hace rato no los ve. Entonces oren por ella mientras está allí, que pueda ser de bendición, y también que el Señor los proteja a ellos. Y bueno, oramos el uno por el otro, nos ministramos el uno al otro, glorificamos a Dios con nuestras vidas, agradeciéndole por lo que Él ha hecho, pero también animamos el uno al otro a seguir haciendo eso también. Así que vamos a orar y terminamos con la reunión esta mañana. Oramos. Padre nuestro, te damos gracias que podemos reunirnos aquí en tu casa, te damos gracias, Señor, que nos das la oportunidad de adorarte, de glorificarte por la música, por la predicación de tu palabra. Señor, pero te damos gracias por la libertad que tenemos de reunirnos aquí, aún con los protocolos, Señor, pero podemos adorarte como congregación, y te damos gracias por ese privilegio. Pedimos, Señor, que podamos aplicar las verdades de este mensaje, que nos ayudan siempre a recordar lo que has hecho y que tú has hecho todo en nuestro corazón. Y Señor, que podamos estar más dedicados a crecer en ti, a conocerte más, a glorificarte por medio de nuestras vidas. Y pedimos, Señor, que sigas obrando en nuestro corazón. Señor, te pedimos por Mónica, pedimos por ella en este momento que la animes grandemente, Señor, que también que le des fuerza a su cuerpo, que el medicamento pueda funcionar bien y todo lo que han hecho, y que pronto pueda recibir el alta y ya regresar a su casa y seguir recuperándose allí, Señor, pero pedimos que la bendigas en este momento, que ayudes al resto de la familia con decisiones que a veces no son fáciles de tomar o no sabemos, hay mucha incertidumbre, pero pedimos, Señor, que sea claro tu voluntad y que tú obres de gran manera allí en el cuerpo de Mónica y dándole paz al resto de la familia también, Señor. Te pedimos por Fede en este momento, que con la fractura, Señor, pedimos que la tomografía muestre algo más chico, Señor, y que pueda hacer que tenga una bota en vez de un yeso. Pero, Señor, pedimos que lo ayudes a él con todo lo que eso significa en estos próximos días y semanas. Y, Señor, que realmente lo pueda fortalecer también en este momento y animar en este momento que está pasando. Señor, te damos gracias por Rosita, te damos gracias que ella pudo viajar a Rosario. Pedimos que le des un buen tiempo allí, que pueda ser de bendición, que también protejas a ella y a la familia. Y, Señor, que pronto pueda estar aquí otra vez con nosotros glorificándote. Señor, pedimos por aquellos hermanos que no han venido hoy, pedimos que obres en sus vidas, que los fortalezcas a ellos también, Señor, y que puedan seguir creciendo
y siendo animados por tu palabra, Señor, y viviendo para ti. Pedimos ahora también que nos cuides al regresar a nuestros hogares, que nos des oportunidad de compartir el Evangelio a un mundo que no te conoce, un mundo que está perdido. Y Señor, pedimos que tú obres en corazones y que les des convicción de pecado y los salves. Y Señor, pedimos que podamos ver eso en la vida de inconversos que no te conocen, que puedan creer en ti. Señor, te pedimos que nos des un lindo día, que podamos estar bendecidos en gran manera, disfrutando con las personas que amamos y dándote gloria a ti. Pedimos todo esto en el nombre del Señor Jesús. Amén. Muy buenos días, que el Señor les bendiga.